Vamos a hacer un pequeño experimento. Piensa en la última decisión importante que tomaste. Puede ser cualquier cosa, desde elegir qué estudiar, dejar una relación. Ahora imagina que alguien te dice que esa decisión no fue realmente tuya, que ya estaba determinada desde antes que nacieras, que tu infancia, adolescencia, amistades, todo confluye inevitablemente para que en ese preciso instante tomaras esa decisión. ¿Qué pasaría si eso fuera verdad? Pues esta no es una pregunta nueva. Es quizás la pregunta más incómoda de toda la filosofía, porque su respuesta cambia radicalmente cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo juzgamos a los demás y qué sentido tiene la responsabilidad moral. ¿Tenemos libre albedrío? Hoy vamos a ver lo que dicen los filósofos más importantes de la historia y también lo que dice la neurociencia moderna, porque en los últimos 40 años los científicos han hecho experimentos que han sacudido esta pregunta de una forma que nadie en la historia se podría haber llegado a imaginar. Antes de discutir si el libre albedrío existe, tenemos que saber de qué estamos hablando, porque mucha gente discute sobre esto sin ponerse realmente de acuerdo en lo que significa. Para el bien de este vídeo, definiremos libre albedrío como la capacidad de haber actuado de otro modo. Es decir, imaginemos que tú tomas una decisión. Libre albedrío significaría que en las mismas circunstancias, con el mismo cerebro, la misma historia y el mismo universo, podrías haber tomado otra decisión. El problema es que este concepto choca de frente con uno de los principios más sólidos de la ciencia, el principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Todo lo que ocurre en el universo tiene una causa anterior que lo produce necesariamente. Tu decisión de esta mañana fue causada por el estado de tu cerebro. El estado de tu cerebro fue causado por el cómo dormiste, lo que comiste, lo que sentiste. Lo que sentiste fue causado por tu historia. Tu historia fue causada por tu entorno y tu genética. Tu genética fue causada por la evolución. La evolución fue causada por la física del universo y así hasta el Big Bang. Si seguimos esta cadena hasta el final, parece que tus decisiones ya estaban determinadas hace 13.800 millones de años, antes de que nacieras. ¿Dónde queda la libertad? Ante este problema, los filósofos se han dividido históricamente en tres grandes grupos, y es importante conocerlos para no perdernos después. Primero, los deterministas duros. No existe el libre albedrío, todo está determinado, y la libertad es una ilusión. Filósofos como Spinoza y en el siglo XX Sam Harris defienden esta posición. Segundo, los libertaristas. El libre albedrío existe, y es incompatible con el determinismo. Para que seamos libres, tiene que haber algo de nosotros que se escape de la cadena causal. René Descartes, con su dualismo mente-cuerpo, o el filósofo Robert Kane, hoy, son representantes de esta posición. Tercero, encontramos a los compatibilistas. El libre albedrío y el determinismo son perfectamente compatibles. Podemos ser deterministas y libres al mismo tiempo. Solo necesitamos redefinir bien qué significa ser libre. David Hume, Emmanuel Kant en parte y Daniel Dennett en nuestros días defienden esta posición. El argumento más poderoso a favor del determinismo lo formuló el matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace en 1814, y es tan preciso y tan inquietante que todavía hoy se usa como punto de referencia. Laplace imaginó un ser hipotético, que los filósofos posteriores llamaron el demonio de Laplace, que conoce en un instante dado la posición y la velocidad exacta de cada partícula en el universo. Para ese ser, argumenta Laplace, el pasado y el futuro serían completamente visibles, nada sería incierto, todo lo que ocurriría después ya estaría determinado por el estado actual del universo. Si ese universo es el nuestro y tú eres parte de ese universo, entonces tus pensamientos, tus decisiones, palabras son simplemente el resultado inevitable de partículas moviéndose según las leyes de la física. El libre albedrío es una ilusión muy sofisticada. Einstein añadió otra capa de profundidad a este problema. Su teoría de la relatividad especial implica lo que los físicos llaman el universo bloque, la idea de que el espacio y el tiempo son una sola estructura cuatridimensional en la que todos los eventos pasados, presentes y futuros existen simultáneamente. Desde esta perspectiva, el futuro ya existe, tu decisión de mañana ya está ahí en la estructura del espacio-tiempo, igual que el momento en el que estás viendo este vídeo y el día en que morirás. El tiempo que experimentamos como un fluir es, según Einstein, una ilusión persistente. Pero no todo son malas noticias. Aquí viene una objeción famosa, la mecánica cuántica. A nivel subatómico, la física cuántica nos dice que el universo no es determinista. Hay una indeterminación fundamental en la naturaleza. No podemos conocer a la vez la posición y la velocidad de una partícula. Hay eventos cuánticos que son genuinamente aleatorios. ¿Significa esto que tenemos libre albedrío? La mayoría de filósofos dicen que no, y por una razón muy sencilla. La aleatoriedad no es lo mismo que la libertad. Si tu decisión fuera el resultado de procesos cuánticos aleatorios en tu cerebro, eso no te haría más libre, te haría más impredecible. Pero impredecible y libre no son lo mismo.
Para que haya libre albedrío no basta con que las causas sean azarosas, hace falta que tú, como agente, seas la fuente de tus propias decisiones, de una forma que ni el determinismo ni el azar capturan completamente. El compatibilismo es la posición filosófica que afirma que el libre albedrío y el determinismo no solo son compatibles, sino que el determinismo es necesario para que la libertad tenga sentido. El filósofo escocés David Hume en el siglo XVIII fue el primero en articularlo con claridad. Hume dice que imaginemos que nuestras acciones no tuvieran ninguna relación con nuestro carácter, ni nuestros deseos ni nuestros valores. Imaginemos que actuáramos de forma completamente aleatoria, sin ninguna conexión causal con quiénes somos. ¿Eso sería libertad? Hume argumenta que no, eso sería un caos. La libertad no es actuar sin causas, la libertad es actuar según nuestras propias causas, según lo que somos, en lugar de ser forzados por causas externas. Un hombre que actúa bajo coacción con una pistola en la sien no es libre, no porque sus acciones estén causadas, sino porque están causadas por algo externo y contrario a su voluntad. Un hombre que actúa según sus valores y deseos es libre, aunque esas acciones estén causalmente determinadas. Kant abordó el problema desde un ángulo ligeramente distinto y llegó a una solución más compleja. Para Kant, el problema del libre albedrío es en realidad un problema de dos mundos. Primero, el mundo fenoménico, el mundo que estudia la ciencia y el mundo de los hechos observables. Todo está causalmente determinado. Hasta este punto, Kant acepta el determinismo científico sin reservas. Pero para Kant existe también el mundo noumenal, el mundo de las cosas en sí mismas, el mundo de la razón pura. Y en ese mundo, nosotros como seres racionales somos autónomos. Nos damos a nosotros mismos nuestra propia ley moral. La libertad no es ausencia de causalidad física. La libertad es la capacidad de actuar según la razón, de ser autores de nuestra propia ley. Para Kant, la libertad no es un hecho científico demostrable, es un postulado práctico necesario. Sin ella, la moralidad no tiene sentido, y Kant consideraba que la moralidad era innegable. Y ahora vamos a hablar del experimento que sacudió la filosofía. En 1983, el neurocientífico Benjamin Libet realizó un experimento que se convirtió en uno de los más citados y discutidos de la historia de las neurociencias. Libet pidió a sus sujetos que movieran la muñeca cuando quisieran, libremente, sin instrucciones ni señales externas, y que recordaran la posición del segundero de un reloj en el momento exacto que sintieron el impulso consciente de moverse. Al mismo tiempo, medía la actividad eléctrica de su cerebro, con electrodos. El resultado fue desconcertante. La actividad cerebral relacionada con el movimiento, lo que llamó Libet el potencial de disposición, comenzaba unos 550 milisegundos antes del movimiento. Hasta ahí nada sorprendente. El cerebro se prepara antes de actuar. Pero la conciencia del impulso de moverse llegaba solo 200 milisegundos antes del movimiento. Es decir, que el cerebro iniciaba el proceso de decisión 350 milisegundos antes que la persona fuera consciente de haber decidido. La interpretación más radical del experimento de Libet es la que adoptó Sam Harris, y es que la conciencia no toma las decisiones ya están tomadas en el cerebro mucho antes de que seamos conscientes de ellas. La sensación de decidir libremente es una narrativa que construimos a posteriori para dar sentido a lo que ya ha ocurrido. Somos en esta visión espectadores de nuestras propias decisiones, no sus autores. Sin embargo, antes de que nos alarmemos todos, el experimento de Libet tiene algunas críticas serias que es importante conocer. El propio Libet señaló que aunque el cerebro inicia el proceso antes de la conciencia, los sujetos podían vetar el movimiento en los últimos 100 milisegundos. La conciencia podría no iniciar la acción, pero sí podría detenerla. Además, el experimento mide solo los movimientos simples y arbitrarios, doblar la muñeca cuando quieras. Es muy discutible que eso sea representativo de las decisiones morales o vitales complejas, como por ejemplo elegir una carrera, perdonar a alguien o mantener un compromiso difícil. El neurocientífico John Dylan Haynes realizó experimentos posteriores con resonancia magnética y encontró que la actividad cerebral predictiva podía llegar hasta 7 o 10 segundos antes de la decisión consciente, pero también encontró que la predicción no era perfecta. El proceso no está completamente determinado hasta el final. La neurociencia ha complicado la pregunta del libre albedrío, pero no la ha resuelto. Y ahora alguno puede llegar a decir de ¿para qué continuar este debate si al parecer nunca vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Y sí que es cierto que puede parecer que este es un debate puramente académico, pero sus consecuencias son enormes y extremadamente prácticas. Si el libre albedrío no existe, ¿tiene sentido el castigo penal? ¿Tiene sentido culpar a alguien por lo que hace si no podría haber hecho otra cosa? ¿Tiene sentido el arrepentimiento? ¿Y el mérito? Y el efecto de creer o no creer en el libre albedrío tiene consecuencias gigantescas. Hay investigaciones psicológicas fascinantes sobre qué ocurre cuando la gente abandona la creencia en el libre albedrío.
Un estudio del 2008 encontró que los participantes a los que se les hacía leer textos deterministas que negaban la libertad mostraban después mayor tendencia a hacer trampas en tareas donde podían hacerlo sin ser detectados. La creencia en la propia libertad parecía tener un efecto real sobre el comportamiento moral. Estudios posteriores han matizado estos resultados, pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo vivimos si dejamos de creer que nuestras decisiones importan? Lo más curioso es que Kant ya tenía una respuesta elegante para todo esto. Para él la cuestión no es si el libre albedrío es verdadero desde el punto de vista científico, es si podemos vivir sin asumirlo. Y su respuesta era que no. La razón práctica exige que actuemos como si fuéramos libres. No porque podamos demostrarlo, sino porque sin esa presuposición la vida moral se derrumba. La libertad es una idea regulativa indispensable. Hay algo profundamente sabio en todo esto. Puede que no podamos resolver el problema filosófico del libre albedrío, pero seguimos tomando decisiones, seguimos siendo responsables y seguimos esforzándonos. En mi opinión, eso ya dice algo. Hemos recorrido un largo camino, empezando desde el determinismo de Laplace y Einstein, el cual nos dice que todo está causado y que la libertad podría ser una ilusión, pasando por el compatibilismo de Hume y Kant, el cual nos dice que podemos salvar la libertad redefiniendo bien qué significa ser libre. Y por último, la neurociencia de Libet, la cual nos muestra que nuestra conciencia llega más tarde de lo que creíamos a nuestras propias decisiones, aunque sin cerrar definitivamente el debate. ¿Qué creo yo? Creo que esta es una de las pocas preguntas filosóficas donde la honestidad intelectual obliga a vivir con la incomodidad de no tener una respuesta definitiva. Los argumentos deterministas son serios, los argumentos compatibilistas también. Y la experiencia de ser un agente que decide, que se arrepiente, que elige, es tan fundamental a nuestra existencia que negarla requeriría de una certeza que ningún argumento nos da todavía. Lo que sí que sé es que la pregunta importa, y mucho, porque cómo respondes a ella cambia cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a los demás. Pero bueno, mientras no tenemos respuesta, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que eres libre? ¿Te parece que el libre albedrío es una ilusión o algo real? Me encantaría leerlo. Mientras tanto, tú sigue pensando que es lo más importante. Y si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete, que eso me ayuda muchísimo a continuar subiendo esta clase de vídeos.